Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 40, el número 40 de Rats. Una vez más estamos aquí en una nueva emisión, como siempre, el buen Dani, el buen Fer, y en esta ocasión tenemos un gran invitado, Daniel Parra. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Madrugando, pero bien. Perfecto, hermano. No, muchísimas gracias por tu tiempo. Digo, muy probablemente quienes vean el podcast conocen quién es Daniel Parra, pero bueno, Daniel igual es licenciado en nutrición, es docente del Instituto Iberoamericano de Acondicionamiento Físico y Fitness. Igual creo que ayer el buen Dani, igual ahí comparten, igual el buen Dani es profesor. Entonces, igual digo, esto es un poco de lo que tal vez menciona tu biografía de Instagram, igual Daniel, pero antes de comenzar con el tema, antes de ahondar en lo que pues queremos platicar aquí, pues platícanos un poquito de ti, hermano, conocerte un poquito más a fondo, tal vez hay ciertas cosillas que quieras igual decir a la gente, al público. Adelante, hermano, el micrófono es tuyo. Bueno, pues muchas gracias. Muy brevemente, soy venezolano. Tengo ya 14 años, un poco más de 14 años en México. Ya, aquí me quedo ya. Soy licenciado en nutrición. Luego me certifiqué en la ESCA como entrenador y siempre comento de que yo considero que soy mucho más de lo que de los papeles como formales que tengo, porque creo que la mayoría de lo que sé es por un tema de un estudio constante y mantener leyendo esto y no necesariamente ponerte y sentarte 2 horas a estudiar, es una cuestión de estar leyendo por aquí, por allá y te pareció algo interesante, te metes, ves el artículo y es seguir a la gente correcta en internet que está publicando todo el tiempo cositas. Entonces, es como un gotero que vas metiendo información y pasan 2, 3 años de estar expuesto a este gotero y ya ha llenado una gran cantidad de agua o del recipiente, ¿no? De información. Entonces, ¿por qué, por qué eso? Bueno, eso es lo que, por mi experiencia, es lo que yo creo. Pero es que aparte siento que ningún lugar donde estudies te va a dar toda la información y todo el conocimiento, y menos en algo que todo el tiempo está cambiando. No de forma drástica, no de repente dicen, no, esta pared es blanca y ahora es verde. No tan así, pero todo el tiempo se van dando, estos estudios nos van ayudando a la gente, por lo menos que está constantemente leyendo o viendo por aquí y por allá, como ustedes, te va ayudando como a ir afinando las cosas, ¿no? Y cada vez ser más eficiente, cada vez ser más efectivo, y es eso. Manejar las cosas como antes funcionan, sí, pero yo creo que los que estamos acá buscamos eficiencia y efectividad, hacer a lo mejor lo menos posible y obtener la mayor cantidad de beneficio, o a lo mejor que el cliente o el atleta sufra lo menos o lo pase lo mejor posible haciendo la dieta. Entonces, bueno, eso. ¿Qué más? Pues parte, creo que es como de las cosas así importantes. Me encanta desarrollar herramientas para facilitarme la existencia programando con Excel y cosas así. Pero bueno, muy por encima ya iremos hablando y irán saliendo También cositas. mencionar que eres preparador de atletas Ah, naturales, correcto. docente de la IMBA. Estoy dormido. Bueno, sí, es Sí. verdad, tienes razón. Soy profesor, me dedico a la docencia los últimos 3 años de lleno, o bueno, también doy asesoría, pero es principal y estoy totalmente metido con el culturismo natural. Todavía no me he metido con el libre, no sé cuándo lo haga, pero es como el área de expertise. Em, Eso, básicamente. Gracias por el aporte, pues. Sí, y también yo cuando recién te conocí en redes, tocayo, no sabía exactamente de dónde eras porque veía muchas banderitas. Decía, "Cabrón, será Ah, mexicano, será de Israel, será venezolano". La banderita de Israel es porque me crié allá. Viví en Israel desde los 10 años hasta los 17. Entonces, pues tengo también esa cuestión, ¿no? O sea, nací en Venezuela hasta los 9 y de ahí me fui a los 17 a Venezuela de vuelta, y de los 17 hasta los 20, casi 2 en Venezuela, y luego me vine a México. Entonces, pues tengo más tiempo viviendo fuera de Venezuela que en Venezuela, pero me considero venezolano. Sí, totalmente, digo, perfecto, muchas gracias. Un gustazo, mi buen Daniel. Creo que justo como lo mencionas,
Al final de cuentas, ese es el propósito pues, principal del podcast, venir, platicar, tratar de exponer todo este tipo de perspectivas que tal vez en el ámbito o sobre todo en el terreno, por decirlo así, mexicano, latinoamericano, muchas veces no, pues no se platica y eso al final de cuentas creo que el venir y platicar todo esto es un beneficio, tanto para ambos lados, las personas que nos escuchan, para nosotros mismos, digo ahí el ejemplo de Dani que estábamos diciendo ahí antes de iniciar el episodio, pues ya en unos días hacemos un año, o sea, realmente yo no tengo el tiempo se fue volando, la forma en la que comparto con ellos, he aprendido muchísimo de ellos, de todos los invitados que hemos tenido, entonces, pues nada, ya para entrar en el tema, Fer, ¿te parece si te paso el micro para que introduzcas un poquillo el tema? ¿Por dónde lo vamos a llevar? ¿Qué vamos a platicar el día de hoy, hermano? Muy bien, pues este episodio va más por el lado de brindarles a los oyentes, a los que nos ven en YouTube o Spotify, cómo este tema de que uno cree que en el culturismo, por más experiencia que tú tengas, dígase por años, ya no hablamos de experiencia, bueno, ya solo hablamos de años, no sé, 20, 30 años trabajando en el medio del culturismo, en el fitness, y ya creer que esa experiencia equivale al conocimiento. Y aquí es donde entran muchos debates, muchas incongruencias por parte de las personas, de coaches, y por qué no también por parte de nosotros, que lo que buscamos aquí es exponer nuestras ideas, más allá de nuestras ideas, basarnos en algunos criterios para saber, ok, esto no es de la manera en que se cree, e ir desmintiendo poco a poco cómo algunas malas prácticas parecen ser buenas por llevar experiencia detrás y realmente no hay un criterio detrás de esa decisión. Entonces de aquí parto, Daniel Parra o Daniel Álvarez, quien parta a desglosar el tema, qué les gustaría leer a la gente y por ahí le damos. Vale, creo que podemos hablar un poquito de la pirámide de la jerarquía de evidencia científica, porque si nos vamos al mundo del culturismo natural, libre, culturismo en general, es opinión pura y dura, justo lo que comentas, Fer, es que me funcionó así, cuando estuve entrenando con tal coach, así lo hacíamos, así vi que lo hace el campeón, etcétera, pero no hay necesidad real de separarnos de la literatura científica, porque pues de ahí partimos de las ciencias de nutrición, ciencias del ejercicio, y es donde sí tenemos ideas, opiniones, anécdotas, pero están hasta abajo. Creo que ahí un error clásico es descartarlas de plano. Creo que conviene más bien ser escépticos, pero también ser receptivos. De, ok, vale, tú que eres experto, que has estado tantos años en la industria, ¿por qué lo haces así? A pesar de que es lo que menor peso tiene, sí tiene peso. Luego solemos decir, nah, pues opiniones no importan, ¿no? Pero ya poco a poco vamos avanzando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y nos vamos hasta los famosos metaanálisis, para los que nos escuchan, y si no les suena la palabrita. Eh, un metaanálisis es un estudio de los estudios en donde se realizan análisis estadísticos. Una revisión sistemática, por ejemplo, es un pasito atrás de un metaanálisis donde no se realiza estadística, pero es como que poner todos los estudios juntos sobre un tema y llegar a alguna conclusión. Entonces, lo que está hasta arriba, top, que tenemos más certeza de que tal fenómeno es tal o tal, porque tenemos más estudios y corrimos la estadística, son los metaanálisis. Pero ahí el error clásico es pensar que un metaanálisis entonces tiene la verdad absoluta, cuando tampoco es el caso. Hay temas en donde la evidencia actual es muy limitada y por tanto correr un metaanálisis va a tener muchísimos sesgos y va a tener muchos problemas. Por ejemplo, si viéramos la evidencia que existe sobre el mindfulness o meditación de atención plena para la recuperación del ejercicio, pues a lo mejor nos hallamos dos, tres estudios y sí podemos hacer un metaanálisis, pero ¿qué tan confiable va a ser a pesar de que es un metaanálisis? Entonces creo que nuestra tarea, por ejemplo, con tanto Daniel como para mí al ser docentes, es mantenernos abiertos a la información, analizar nuestros propios sesgos, nuestras propias creencias, porque la estamos pasando a otras personas. En el trabajo que hace tanto Daniel como tú, Fer, de coachar atletas, lo mismo, porque estás hablando de llevar a una persona, como decía Daniel al inicio, sufriendo lo menos posible porque no va a ganar el que llore más, siendo sinceros, y también buscamos longevidad en el atleta. Entonces creo que eso es como para pintar un panorama general de cómo no podemos separarnos de todo lo que sería evidencia científica y de esta jerarquía y comenzar a tener lo que platicamos en un episodio, creo que hace 2 episodios, lo de pensamiento crítico. Ahí creo que como que sentí que
nos adelantamos un chorro, pero yo he escuchado en redes decir, es que los de los estudios, o sea, ¿por qué en el culturismo está mucho esta pinche frasecita que no me gusta de, es que los de los estudios, o sea, nosotros, En el ¿cómo Nati, les ¿verdad? van a decir, sí, cómo nos van a decir qué hacer si ni siquiera han estado en una preparación, si ni siquiera han llevado a un Mister México? Y es que los de los estudios dicen, o sea, esa frase, los de los estudios, es la que no entiendo. Y desde ahí empieza el mal entendimiento del por qué los de los estudios, qué tiene diferente entre tú, yo, las demás personas, o por qué uno pesa más que el otro. Ahí, Daniel Parra, ¿qué opinas de al respecto? Uf, mira, hay algo justo que yo estaba ayer dándole la cabeza porque hubo un tema como personal de vida que hace un poco match con lo que estamos hablando ahorita. O sea, que no tiene nada que ver con esto, pero sí. Y es que creo que te lo había dicho, Fer. em, Primero tener presente, bueno, lo que le estaba dando la vuelta ayer es que mucha gente como que nunca ha pensado de que los estudios también son experiencia. Lo que pasa es que no la viviste tú, la vivió alguien más. Entonces, es como que el estudio es algo y tu experiencia es otra. No, el estudio es la experiencia de un montón de gente, o hay gente típico también dicen, ah, es que eso es pura teoría. No, güey, un estudio es práctica, o sea, la teoría es la hipótesis que se plantea, es la teoría, pero luego de eso se meten sujetos a una cuestión práctica, entonces no es solo teoría. Y todo eso es experiencia, lo que pasa es que es una experiencia que se obtuvo a través de un método, es una forma sistemática de obtener una experiencia o de que ciertas personas obtengan una experiencia y que esa experiencia a la final te da un conocimiento, una información, un resultado que puede tener más o menos validez. Pero creo que ya desde el error de separarlo, como que el estudio es una cosa y la experiencia es otra cosa, eh, ya está mal. Otra cosa, entender de que hay una frase que me gusta mucho para definir a la ciencia, por lo menos en el mundo de la nutrición o del fitness, que es la ciencia es lo que le funciona a la mayoría de las personas la mayoría de las veces. Y creo yo que eso es lo que se está buscando. O sea, qué bueno que tú te paraste de manos y te creció más el hombro. Te parabas 10 minutos de mano y te crecía más el hombro. Está buenísimo, güey. Está chingón. Pero, ¿qué quiere la ciencia? A ver si eso es replicable. Porque a lo mejor solo a ti te funciona o a 5 personas en el mundo, entonces no vas a salir en redes sociales a decirle, oye chicos, párense de manos porque te va a crecer más el hombro. ¿Me entiendes? A lo mejor hay algunos que sí, pero el punto es que lo que queremos buscar nosotros es qué le funciona a la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque eso te permite, cuando vas a dar una recomendación, tener más probabilidad de que sea la adecuada. Te ahorra tiempo, simplemente te ahorra tiempo. Yo lo veo así, es como Google Maps. Google Maps no te dice exactamente dónde te encuentras en el metro exacto. Él te dice, mira, estás acá y estás posiblemente en estos 20 metros a la redonda, estás parado, ¿no? Entonces te da un buen punto de partida. ¿Es exacto, es perfecto? No, pero te da un buen punto de partida. Mucho más que te diga yo, estoy en tal calle en una esquina. No, ¿me entiendes? O sea, no hay de dónde agarrarse. Entonces, bueno, con un poquito agarrándome de lo que estabas diciendo, este, es eso, o sea, entender de que es experiencia, los estudios, y que ya desde el hecho de querer separarlo es un poco absurdo, ¿no? Ahorita si quieren sigo con otras cositas, pero los dejo hablar. Ahí Sí, lo que... Ah, si quieres algo. no, que la frase típica para separar esto es que cada cuerpo es un mundo. Y con esa frase yo me he dado cuenta que muchos pseudo coaches empiezan a decir que nada de lo que es teoría tiene validez porque cada cuerpo es un mundo. Y ese es absurdo. Sí, pero a ver, somos humanos, o sea, tenemos todos un riñón, un hígado, o sea, Sí, claro. justo, o sea, todos funcionamos hasta cierto punto igual, exactamente igual, no.
Sí, sí hay pequeñas variaciones, pero volvemos, la ciencia te va a dar ese, te encuentras en estos 20 metros a la redonda, Ujú. de que te encuentras 5 pasos adelante y 2 a la derecha, ok, eso es, cada cuerpo es un mundo, que dentro de esos 20 metros a la redonda no te vas a encontrar casos acá, pero todos están más o menos, o por lo menos el 95% de la población probablemente se encuentre en esos 20 metros a la redonda. Entonces, si tú vas a poner algo, dar una recomendación, sería lo mejor que esté allá adentro, ¿no? Que le sirva a esa gente. No que digas, me paré de manos y te encuentras, aquí está el círculo y te encuentras acá. Bien, güey, a 3 personas en el mundo les funciona. Entonces, ¿para qué lo dicen? O sea, ¿de qué te sirve? ¿No? Es como un golpe al ego de, no, pues yo no soy como esa gente que está en los estudios, yo soy un culturista especial porque mis necesidades calóricas son elevadísimas, mis necesidades de entrenamiento son rarísimas, necesito más porque no soy como el común denominador. Creo que va un poquito por ese lado, porque si hay cierto como que te detienes, ¿no? De, oye, pues es que yo tengo necesidades aparte, ¿no? Una cosa es la nutrición de la gente allá de los estudios, etcétera, de esa gente de bata, y otra cosa es la gente, las bestias que entrenamos en el gimnasio. Y por el lado de la ciencia, no toda la ciencia es igual. Hay casos de estudio en donde no se hace nada, solamente se recolectan datos, se analizan los datos y listo. Mm. Por ejemplo, uno que se publicó, seguro lo viste, Tocayo. Estoy muy seguro que fue Christopher Barakat el caso, que se estudió su preparación y la cuestión de líquidos intracelulares, extracelulares. Mm. Pues bueno, ahí tienes un culturista, vaya que educado, vaya que en la academia, que está mostrando su proceso tal cual en el culturismo real, como lo haría un culturista de más alto nivel natural. Así que ahí sí no me pueden decir, nah, esos de los estudios. Güey, pues esos de los estudios son los que se ven súper cabrones. O si Claro. tienes de repente estudios que sí, se realizan mujeres posmenopáusicas, ¿no? Se realizaron en sujetos con obesidad, vale, ok, quizás no tiene la mayor validez ecológica posible, podemos extrapolar de ahí, pero ¿por qué también decir, no, eso de plano no? Como que esa cerrazón es la que tampoco yo entiendo. Sí, mira, quiero decir algo, porque ahorita estabas diciendo algo que me acordó de otra cosa muy graciosa. Eh, Hace un tiempo publicó una foto de un competidor, ¿no? En el Instagram, y una chica con la que estoy trabajando me escribe, ay coach, quiero que me lleve como si fuera a competir. Y yo, pues así te estoy llevando. O sea, a ver, la gente cree que cuando te están preparando para competir hacen algo especial. No, no, no. Es que a las 3 de la mañana, güey, haces cardio mirando para atrás, así, porque eso, o sea, y aparte también es muy gracioso, como todo el mundo vende un método especial o algún poder especial, ellos están esperando que tú le digas el tuyo. Es casi como que te pago más, pero me das la forma especial para bajar el porcentaje de grasa. Güey, es déficit y ya. Es más tiempo. O sea, la diferencia entre el culturista y el no culturista, por lo menos natural, güey, es más tiempo de déficit, ¿no? Es más disciplina, es entrenar a lo mejor un poco más de días a la semana, posiblemente, a lo mejor comparando a alguien que entrena 3, 4, contra posiblemente otros que entrenan 5 o 6, ¿no? O a lo mejor otros más. Pero, pero no hay nada especial, o sea, no es como que el método de que te voy a... No, no, esta es dieta de culturista. Sí, Es dieta de culturista. Y esta no, esta es la de los normales. No hay diferencia. sí, totalmente. Y la gente se desilusiona muchas veces porque, repito, como todo el mundo te vende el método, no, 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 es que mi coach me hace ciclado de carbohidratos. No, güey, pues, si te sientes bien con eso, bien, pero puedes no hacerlo, o sea, no te da como Sí, que la sí. ventaja. Entonces, sí, como hay un marketing, una pelea, cada vez hay más gente que da asesorías y todo eso, la gente quiere vender superpoderes, magia y todo esto para llamar la atención. Porque si tú le dices a la gente, no, pues yo trabajo normal, ¿qué haces? No, pues es una dieta, un entrenamiento, a lo mejor te tomas unos suplementos y ya. La gente, no, pues es que eso no es mágico. Quiero algo raro, no, o sea, quiero sentir que estoy pagando por algo especial, ¿no? Sí, No lo hay. No, no hay magia, no totalmente. hay, ¿no? Me acordé Entonces, de lo que platicábamos con Fer,
de que luego hay gente que pone, con este método voy a perder peso, y lo que hizo en su post, voy a perder peso usando un déficit calórico y voy a entrenar empleando la tensión mecánica y aprovechando la sobrecarga Claro, progresiva. claro, 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 Oye, claro. pues si no haces eso, entonces ¿cómo lo vas a hacer? No, no hay de otra, ¿verdad? Sí, Sí, fíjate la forma en cómo lo planteé. De hecho, sabes que lo subí y se lo mandé a Dani. Y me dice Dani, ponle el método que voy a utilizar es el déficit calórico y varias razas así como que pensando a ver si existía otro método. No, sí, totalmente. Digo, ahí creo que ya quería agregar algo respecto a lo que estamos platicando. Al final de cuentas, yo creo que muchas veces podría decirse así, malinterpretar o enfocar, que muchas veces queremos decir como de, no, pues es que tal autor, no, es que tal paper, es que esto por el simple hecho de decir como de, es que quiere hacerse el erudito o quiere mostrar que sabe mucho o esto o el otro, cuando realmente yo creo que aquí la intención que yo he visto al final de cuentas, el hecho de ser más inmerso en cuanto a la ciencia, es promover el crecimiento del mismo deporte, porque al final de cuentas no es algo que lamentablemente no es algo que esté tan regulado tal vez, ¿no? Que tal vez vemos que al final de cuentas la ciencia, el hecho de hacer estudios experimentales en base a hipótesis y lo demás, es algo que tiene pues muchísimos años atrás, demasiados, o sea, siglos y siglos atrás que al final de cuentas pues así es como se hace la medicina, así es como se hicieron las demás ciencias y al final de cuentas creo que el poder pasar eso o entender que está habiendo investigación, evidencia respecto específicamente a la población, al nicho del culturismo, es algo muy prometedor y muy chingón. Digo, ahí ahorita recuerdo un podcast que estaba viendo ahí de Brad Schoenfeld, que él decía que al final de cuentas él inició a hacer sus estudios porque él era entrenador y pues se preguntaba ciertas cosas, o sea, de por qué descansan tan poquito, realmente vale la pena descansar o no. Y a pesar de ahí, en base a la observación, que justo igual lo mencionaba ahí Dani, no es descartar la opinión de expertos, es al final de cuentas creo que encontrar a expertos que tengan la apertura de decir, ok, estoy haciendo esto, me ha funcionado, pero realmente no sé por qué ha funcionado. O sea, o al final de cuentas igual tener la opinión de ellos y decir, oye, mira, tengo esta investigación, tal vez yo no tengo tanto tiempo entrenando gente, preparando gente, ¿qué dices? ¿Cómo lo ves? ¿No? Y mostrar eso y creo que al final de cuentas, como lo mencionaban igual, la apertura, o sea, el hecho de decir como, no, es que yo ya llevo décadas haciendo esto, no me vas a venir a enseñar cómo se hacen las cosas. Yo creo que al final de cuentas es tratar de promover un poquito más esa apertura en el deporte, preparadores, Ferdan y todos los que están aquí, creo que podemos decir que tenemos esa apertura de decir, ok, esto es lo que sabemos qué es lo que está en vigor actualmente, más no sabemos, no es que sea lo definitivo o que signifique exactamente eso, no sabemos que está en vigor ahorita, pero no sabemos qué pase después. O sea, creo que al final de cuentas esa es una intención que tenemos y promover al final de cuentas la apertura del deporte y hacerlo, por decirlo así, un poquito pues más regulado, mostrar que realmente podemos hacer cosas bien, que no se trata nada más de decir, no, bueno, pues a ver qué pasa y pues ya veremos qué dice lo demás, o sea, mostrar que realmente hay investigación detrás, hay profesionales detrás, creo que es una intención que pues va implícita, va implícita, pero que muchas veces pues la olvidamos y pensamos que queremos mostrar papers o queremos mostrar autores porque queremos hacernos los eruditos o mostrar que sabemos cuándo, pues creo que al final de cuentas puede verse así, pero realmente no es el punto. El punto creo que es un crecimiento que queremos promover del mismo, ¿no? Ahí lo que mencionaba Daniel Parra es de que llevar muchos años en esto no significa experiencia. No sé por qué tienen muy relacionados esos puntos de llevar muchos años en algo. Es igual de experiencia, puede ser una experiencia bien pendeja y no quiere decir que sea la correcta. no. Sí, totalmente. Quiero agregar algo de lo que está diciendo Ángel, y es que considero yo, o una de las razones por la cual yo cito algunos estudios, cuando cito estudios, es porque yo soy mucho de frases y hay una frase que me gusta mucho porque representa perfectamente a esto a lo que me refiero, que es esta famosa frase que le dice el tío Ben a Peter Parker de a gran poder, una gran responsabilidad. Si tú eres una persona que estudiaste y tienes cierta autoridad, sabes que puedes influenciar a las personas hasta cierto punto, a muchos, algunos, otros no tanto, pero tienes eso. Cualquier cosa que tú digas puede afectar a gente, a mucha o no. Entonces, considero que si tú dices alguna afirmación y a lo mejor alguna afirmación un poquito fuera de lo normal, o sea, si tú dices que
no sé, que cuando los alimentos son digeridos gastas energía, no es algo que tienes que respaldar diciendo que el ETA existe. La gente, pues es como un conocimiento más general, pero hay ciertas cosas que dices que son a lo mejor un poquito fuera de lo normal o de lo que se conoce, eh, que considero que sí es importante respaldarlo para que la gente sepa de que no se trata de una opinión tuya. No es que tú estás viniendo porque quieres ser disruptivo. No es la intención. La cuestión es que, mira, aquí está esta información que es un poco diferente a lo que la gente cree y no lo estoy diciendo yo, lo dice la ciencia. O sea, no es una cuestión de que lo que yo creo ni bajo mi experiencia yo descubrí que, no, señores, no tiene nada que ver, ¿no? Como yo ahorita, por ejemplo, estaba dando un reel citando un estudio que salió hace poco sobre, no, a lo mejor lo vieron, el de los veganos contra los omnívoros y todo eso. Y digo, yo no he sido vegano nunca, no te puedo decir si se puede crecer bien, te puedo hablar desde mi experiencia, si yo crecí mucho muscularmente siendo vegano, yo no lo sé, pero pues aquí estoy hablando de los veganos y lo estoy diciendo por la información que hay, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es una cuestión de responsabilidad que si sabes que puedes afectar gente, trata de ser delicado con lo que dices, ¿no? Y sí puedes en algún momento hablar sobre tu opinión, pero tienes que decir, esto es mi opinión, señores, esto es mi experiencia, no lo tomen como una verdad, ¿no? Es la Pero a mía. veces quieren que se tome como la verdad. O sea, esta es mi opinión, pero créanme, si no me creen, entonces como que ya no toma validez mi opinión. Claro. Claro, no, hay un error terrible, ¿no? Un error terrible. Y eso que comentas, Daniel, de la disrupción, ser disruptivos, ese es el rollo con las redes sociales. Eso es lo que te va a dar más likes, te va a dar más seguidores, porque estás Sí. quizás como que sonando más, a diferencia de decir déficit calórico, una distribución sensata de macros, suficientes proteínas, güey, pues mejor decir en términos de redes sociales, ayuno intermitente, pan, paleo, no sé qué, keto, no sé qué, con alguna palabra rimbombante, les llaman buzzwords, y listo, ahí tienes más seguidores, tienes tu séquito, tienes así como que tu audiencia que te va a creer todo lo que te dice, y esa es la gran responsabilidad que cuántos influencers ni siquiera se les cruza por aquí tratar de considerar un poquito, porque pues no es su negocio es generar más likes, generar más tráfico, ¿para qué? Porque pues ese es su modus vivendi. Esa es la parte difícil, creo, de los dos mundos, de la parte que buscas que te escuchen en redes sociales y a lo mejor estás tratando de llevar mejor información con base en la evidencia científica, pues te vas a encontrar con eso, que lo que vende es más esa parte, y que la ciencia, por su parte, tampoco es, los mismos autores, creo que por ahí lo llegamos a decir, Tocayo, todos los artículos casi siempre te terminan diciendo, ah, ok, pues es esto, pero se necesitan más estudios para saberlo. Se necesitan más estudios a largo plazo. Siempre se necesitan más estudios y siempre te quedas así como que con más preguntas. Pero esa es Claro. la naturaleza del método. Pero eso es lo lindo, porque es Claro, algo que está vivo y que se va construyendo todo el tiempo una cosa encima de la otra, encima de la otra, encima de la otra, y sabemos muchísimo más que hace mucho tiempo. Imagínate, una hormona como la leptina se descubrió en el 94 y vino y cambió todo, o sea, que afecta en muchos aspectos. Entonces, no sabemos si vamos a descubrir más cosas de ese nivel, hormonas como tal. Posiblemente sí, hay mucho que no se sabe. Pero es algo que está vivo, ¿no? Está cambiando y la cuestión es justamente estar ahí viendo cómo va creciendo esto, ¿no? Y nunca acaba, nunca acaba, no es como que, ay, estudié, ya sé, ¿no, güey? No sabes todavía. Ahora es que va, o sea, lo que tú estudiaste a lo mejor en la universidad te va a permitir continuar estudiando. O sea, es la base para que sigas estudiando, pero ahí, todavía no sabes nada, ¿no? Y, Y posiblemente por eso es que tú, Dani, seguro tienes nutriólogos inscritos o gente que a lo mejor ya estudió alguna licenciatura o gente que ya tiene formación previa, le estás dando clase, como en mi caso yo le doy clases a muchos nutriólogos. Yo digo, ¿por qué te deberías meter a estudiar conmigo un diplomado? Porque pues cuando sales de la carrera no sabes casi nada, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues ya te enseño todo lo que tienes que hacer, ¿no? Bien, de forma práctica, organizada, sistematizada, qué es lo que tienes que hacer para llevar bien una consulta, ¿no? y, Iba a decir algo, pero se me fue, eran dos ejemplos. sí, al final el culturismo, también muchos pueden oír y es que también el culturismo es prueba y error, pero ¿hasta qué margen de error es este Claro, errorcito?
ahí está el ¿Cuántos pedo. cuerpos tienes que dañar para aprender? ¿No? Sí, totalmente. Con la manzana, no, güey. Ponemos gente con la manzana en la cabeza y le aventamos así. Si te pega en el ojo, bueno, hasta que aprenda, Sí. va a llegar un momento que le voy a pegar a la manzana. Sí, pero ¿a cuántos dejaste tuertos, no? En el camino. Y aparte, bueno, Listo, pues regresamos a la segunda parte de este episodio. Y pues bueno, ahí, Fer, creo que vas a comentar algo antes del corte. Adelante. sí, que de dónde viene la prueba y el error. Y comúnmente la prueba y error viene de, o sea, la prueba y error y jugar a la ouija es algo similar en el culturismo, porque la toma de decisiones, ¿en qué se basa? ¿En qué te dices, esto no funcionó, esto sí funcionó? Y de ahí parte de que ahora en el culturismo, claro que se pueden tomar decisiones analizando datos, observándolos, interpretándolos bien y dando una solución a ello. Y comúnmente la prueba y error viene de analizar nada, de tomar ningún dato, porque hay preparaciones actuales, y no digo que esté mal, que por ejemplo no saben ni cuánto peso han perdido, ni cuánto peso tuvieron que perder, no tienen ni siquiera el dato del peso porque el culturismo es visual. A ver, ¿y en dónde basas tu prueba y error? Tan siquiera ni en el dato del peso, menos en una analítica, menos en el entrenamiento, mucho menos en la fatiga. ¿De dónde sacas tus conclusiones para decir que fue un error o una prueba? Más que lo visual. Con lo visual no basta. Mira, yo justo en algún momento yo quise asignarle porcentaje a eso, ¿no? Y posiblemente sea, en mi caso, yo creo que sería o un 70-30 o un 80-20, dándole el número grande, el peso a los datos y ese 20% como de experiencia personal y conocimiento del atleta, que pues es importante, repito, es parte del 100%, pero no es la parte más importante, o sea, justo el peso, lo que estás diciendo, es lo que nos va a decir, a ver, la persona está bajando, no está bajando, a qué ritmo está bajando, y eso siempre se los digo a los chicos de qué buena tu experiencia, pero es que tienes que tratar de depender lo menos posible de ella. Sí, sí tiene un valor, pero depende lo menos posible de ella, básate. Y si no tienes datos, di, hay que esperar una semana más, necesito que me mandes los datos, necesito que me mandes esto, porque ¿cómo quieres tú que yo tome una decisión? Porque yo creo, eso está mal. No se trata de lo que yo crea, ¿no? Y creo que aquí podemos abrir un poco otra vez o retomar esta puerta, Fer, de lo que estábamos hablando, de que tener más tiempo en esta industria, llevando más atletas, teniendo más experiencia, no necesariamente te hace mejor, pero es que para nada, porque justo la persona inteligente, considero yo, o a lo mejor, bueno, puede ser un poco ofensivo, pero es la persona que busca hacer las cosas lo mejor posible, que todo el tiempo está en esa búsqueda de hacer las cosas mejor posible, va a aprender de los demás. No se trata de tu experiencia. Los estudios son experiencias de otras personas. Entonces, típica frase, ¿no? De si ves las barbas de tu vecino quemándose, pon las tuyas a remojar, ¿no? Es eso, o sea, si se hicieron un montón de estudios y te dicen que no levantes la mano cuando haces curl de bíceps, ¿por qué lo vas a mandar a levantar la mano cuando hace curl de bíceps si hay un montón de información y de experiencia? Es como si fuera un foro de que todos los preparadores, por así decirlo, comparten su experiencia personal y empiezan a encontrar coincidencias de que los que hicieron esto funcionó. Es más, este mismo estudio este estudio famoso de la puesta a punto, que quisieron como que organizar la información, pues toda la información que agarraron o mucha de ella era basándose en las prácticas de los culturistas. Vamos a ver si hay investigación para respaldar las prácticas comunes de los culturistas, ¿no? Creo que, no me acuerdo si es Schoenfield, que dice que todo el tiempo la ciencia está persiguiendo el culturismo, ¿no? De que ellos son como las ratas de laboratorio que se autosometen a cosas y el culturismo lo que va es atrás persiguiéndolos, como viendo qué están haciendo y viendo qué se puede corroborar para ver que sí realmente funciona o que tiene cierto fundamento y que son cosas que salieron por un lado y por otro que no son muy replicables. Y ahí les va. Yo analizo el culturismo, yo no lo analizo como un cliente más. O sea, yo lo analizo
para Claro. mi vida propia. Ahí les va el porqué. Coaches que están mandando, y no es por demeritar ni nada, pero que están mandando o que están haciendo una toma de decisiones muy emocional, me dice mucho más de la persona que del coach. ¿Por qué? Porque detrás de mandar, cómete una hamburguesa, cómete 10 papas, a ver, ¿en base a qué te estás diciendo para mandar eso? Y eso es solo a una persona, no me imagino en los negocios, en tu vida amorosa, si estás mandándole a 40 cabrones la misma hamburguesa emocional sin ningún análisis. Entonces yo siempre sé que la toma de decisiones que haga con mis atletas va a ser un reflejo de la toma de decisiones que puedo hacer en mi vida diaria. Y es ahí donde para mí los datos tienen toda la validez del mundo y la toma de decisiones emocional para mí queda descartado. Trato de que así sea porque siempre hay alguna emoción que te mueve, pero no manches, si así lo estás haciendo con todos, no quiero saber el día que tengas una decisión fuerte en tu día que tomar y que andes todo alborotado pensando qué hacer, de dónde sacar. Ahí está el error. La hamburguesa no está mal, ni el vino está mal. El problema es por qué lo decidiste. Claro. Ajá, ahí es. Claro, porque hasta el tema de la deshidratación en la puesta a punto tiene una justificación, o sea, se hacía en algún momento por una razón y era el tema por el consumo de esteroides que aromatizaban y generaban retención de líquidos y tenía una justificación. El tema es que se crea este paradigma donde la gente que en algún momento hubo una transferencia de información que la línea de abajo no sabía por qué la línea de arriba lo hacía, porque no se lo explicaron o por alguna razón, y entonces se empezó a hacer ese teléfono descompuesto, que el de abajo hace lo mismo del de arriba, pero no sabe por qué, y el de abajo hace lo mismo del de arriba y no sabe por qué, y entonces llegamos al cuentito este que a lo mejor ya conocen, ¿no? De la chica que el esposo le pregunta que por qué le picaba las puntas como al lomo de cerdo. ¿Sí lo conocen o no? No, ¿No? yo no, yo no. No, no, yo Muy no. rápidamente, ¿no? El esposo ve que la esposa cuando hace el lomo de cerdo le corta las dos puntas, ¿no? Y, y él dice, mi amor, por qué cortas las puntas? Dice, porque así mi mamá lo hacía. Y entonces un día van con la mamá y también prepara lomo de cerdo y le corta las puntas. Y entonces le dice, suegra, ¿usted por qué le corta las puntas? Y dice, así mi mamá lo hacía, ¿no? Y así se fueron hasta la bisabuela, que también estaba viva, y le preguntan, señor, ¿usted por qué le corta la punta cuando hace el lomo de cerdo? Dice, es que tenía un horno muy chiquito. Entonces, pues no cabía y lo tenía que cortar como de este tamaño. Y entonces, claro, la hija creció toda la vida viéndolo y la nieta creció toda la vida viéndolo así y nunca nadie se preguntó por qué se hacen las cosas de esa manera y se sigue replicando, ¿no? Entonces, hay una cantidad de mitos brutales hoy en día de cosas que en su momento tenían cierta validez o cierto respaldo, pero como el mundo del culturismo normalmente no era un mundo de gente que se educaba para ser culturista, o preparador y todo eso, entonces, pues claro, no saben de dónde, o sea, yo sé que logro las cosas, pero no sé cómo las logro. Entonces, como por arte y gracia a Dios, todo. Entonces, me persino, me voy a preparar, me persino y que salga lo que Dios quiera en la puesta a punto, ¿no? Y si dañé la preparación completa por una mala decisión, pues no me tocaba ganar. Fíjate que ahí se me viene, se me viene a la mente con lo que comenta Fer y lo que comentas tú, Daniel, una cosa que he estado viendo yo personalmente en terapia psicológica, de por ejemplo la toma de decisiones, o se le puede llamar también la mente racional, la mente emocional que comentaba Fer, y el punto medio, que pudiéramos llamarle sabiduría, si ustedes quieren. Entonces, como que uniendo la idea y todo, yo no conocía eso del lomo de cerdo, pero usando eso de ejemplo, ok, la parte racional, pues fue el marido que dijo, ¿por qué se hace eso, no? Ah, ok. La parte emocional es, por ejemplo, el hacerlo, ¿no? Pues es que si no lo hago así, pues se va a caer aquí una tormenta, o qué sé yo. O por ejemplo, en el O caso no de, vas a ver rico. Mi no vas a mamá, ver alguna rico, sabiduría tendrá. o sea, Por algo mi mamá lo hace así, ¿no? algún misterio que nadie sabe, Fe, pero mejor lo hacemos así, no vaya a ser. hay fe. Y en el caso, exacto, y en el caso de mandar hamburguesas o de tomar decisiones así de como que, ay, por la pura emoción de, pues, a ver qué pasa, ok. Cuando empiezas a cuestionar este tipo de cosas, partiendo de lo racional, puede que llegues, utilizando el ejemplo del lomo de cerdo, puede que llegues a la raíz de, pues es que el horno estaba chiquito, ok, pero ¿qué pasa ahora? Podríamos también utilizar a Hegel, empleando un poquito de filosofía de la tesis, la antítesis y la síntesis. Y por ejemplo, ok, lo racional, ¿por qué se hizo esto?
Ok, vas a indagar, vas a indagar, vas a indagar. Y ya vas a superar lo emocional y vas a llegar a un punto medio que no es precisamente lo racional y sería la sabiduría. Ahora tú sabes que, ok, se empleaba eso de cortarle al lomo de cerdo porque no cabía en el horno. Pasándolo acá, ok, se empleaban las deshidrataciones porque los culturistas utilizaban cierta farmacología que bla, 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 retenía líquidos. Y ya no lo haces por emoción, ni tampoco exclusivamente por sabiduría, Claro, perdón, por ser racional. Ahora lo haces con esa apertura, esa sabiduría que te diría, ok, en algunos casos pudieras emplear ciertas estrategias de deshidratación, pero a la alta. En lugar de quitar agua, pudieras emplearlo a la alta, pudieras emplear cargas de sodio y llegaste a un nuevo punto de partida, ¿no? Llegaste a un nuevo conocimiento que utilizando los términos de Hegel sería la síntesis, ese nuevo conocimiento, que se necesitan pues las dos cosas, sí puedes claro, emplear la emoción, sí puedes emplear lo racional, pero pienso que es igualmente peligroso quedarse solo aquí o solo acá. claro. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, Totalmente de totalmente. acuerdo. Sí, sí, sí. Por eso te, pertenece, le digo, por eso tiene un porcentaje. La cuestión es que yo le doy más valor a los datos. ¿Me entiendes? Sí, sí. Porque se me hace irresponsable, o sea, y menos hasta mi experiencia personal, se me hace irresponsable trasladar esos datos con una persona. O sea, una de las tantas cosas que yo les digo es a los chicos en el diplomado, por ejemplo, de esto no es una ciencia exacta, ustedes todo el tiempo tienen que tener una mentalidad de científico y de prueba de, a ver, tengo esta hipótesis según los datos y según mi conocimiento, esto es lo que yo considero que es la solución del problema, pero no lo sé. Entonces justo tienes que tener esa mentalidad de siempre, pero no lo sé, porque en el momento que tú creas que te las sabe todas, te equivocaste, porque sí, parece ser, pero a la final todo lo que hacemos, justo me tocó ahorita esta semana de cálculo calórico, les digo a los chicos, todo lo que estamos haciendo es basándonos en un parece ser que, o sea, las fórmulas de estimación es una estimación, estimar el multiplicador de actividad es otra estimación, estimar el porcentaje de grasa es otra estimación. Entonces, sumamos un montón de estimaciones, agarramos un número que lo multiplicamos, imagínate el porcentaje de error brutal que puede llegar a haber, ¿no? Entonces, nunca sumas de que todo esto es real, pero por supuesto, por el otro lado, tienes que tener un punto de partida, ¿no? Digo, mira, esto no es perfecto ni es real necesariamente, pero son los 20 metros a la redonda, ¿no? Pues Exacto. por ahí estás parado. Y eso a la gente más sumado, le digo, un poquito de experiencia, esto y lo otro, ya te permite tener ese nivel de precisión para hacerlo más eficiente y efectivo. Sí, claro, y creo que ahí, por ejemplo, esta parte que mencionamos de las estimaciones, de los datos, que al final de cuentas, pues justo requiere una labor, un compromiso tanto del preparador como del atleta, de estar mandando, vaya, frecuentemente los datos, ver qué está pasando. Y creo que eso igual, a medida que nos metemos ahí un poquillo más en la parte de la ciencia, pues te da esa seguridad, o sea, de saber por qué están pasando las cosas y saber cómo justo esa analogía que mencionas, mi buen Daniel, es muy buena la parte de los 20 metros, ¿no? Es como decir, ok, pues sé que estoy en esta zona, o sea, sé que de alguna u otra forma sí puedo improvisar, moverme de aquí para allá, pero dentro de la misma zona, o sea, tenemos esa seguridad, sobre todo igual desde el punto de vista de no perjudicar tal cual, tal vez de, ok, no va a llegar en su mejor punto, pero al menos no lo voy a perjudicar directamente, tal vez en cuanto a su salud o lo demás, creo que igual tener esa parte más consciente desde el punto de vista de un preparador, pues es muy, muy importante para poder justamente delimitar nuestras acciones y ser justo esto, como lo dicen, ¿no? Menos emocionales, que considero que igual es algo muy complejo de hacer porque al final de cuentas siempre tienes esa cosquillita, supongo, esa voz que te está diciendo atrás como de, oye, muévele eso, muévele aquí y acá. Y entonces creo que al final de cuentas yo igual lo veo como un tu yo del pasado se preparó para cuando pase eso a tu yo del futuro, ¿no? Porque al final de cuentas, para que tú tengas esa seguridad, pues ya hubo una chamba, o sea, ya dijiste como de, ok, pues tengo esto, sé que podría llegar a pasar esto, sé que más o menos podría estar dentro de estos rangos, no sé, el peso corporal o el look tal vez, igual por eso las fotos, las medidas, entonces creo que al final de cuentas tener eso y como decir, mi yo dice, muévele algo, haz algo en ese momento, pero sabes que tienes el respaldo o el trabajo que ya hiciste previo y decir, ok, tranquilo, sabes,
manténlo así, vamos a ver qué pasa dentro de unos meses, dentro de unas horas, en algunos casos que ya estén buscando como que el look para la competencia. No sé, creo que eso al final de cuentas, dar esa soltura, es algo que no es más que entender la ciencia, entender el contexto que nos da, comprender tus datos también, y al final de cuentas creo que ahí ya generas la expertise en decir, ok, ya llevo mucho tiempo haciendo esto, pero al mismo tiempo, basándome en datos, puedo hacer, por decirlo así, incluso más cuantificable ciertas cosas que al mismo tiempo pues te da más seguridad para hacer ciertas acciones, decisiones, ¿no? Y aparte muchas veces ese mi yo para nosotros que somos preparadores, mi yo es el atleta, que a veces te va Claro. orillando a tomar decisiones muy emocionales porque el atleta es demasiado emocional. Y si hay dos personas emocionales en el mismo lado, game over. El culturismo está para la chingada. Me acaba de pasar, tengo ahorita un chico que estoy preparando y que nunca había bajado el porcentaje de grasa que está ahorita. En la última competencia no lo llevaba yo, se subió en nivel culturismo con sobrepeso, en nivel culturismo, se subió con sobrepeso y ahorita se va a subir en la mejor versión que ha estado hasta ahora. Pero el punto es que ya es de estos clientes y si me escuchas el episodio, te quiero, te amo, todo bien, no te lo digo de mala manera, pero chillas un montón. Entonces, es eso y uno tiene su corazón. Y yo le dije, mira, Dani, es que podría comer tal cosa. Y yo le digo, mira, de que puedes, pero venimos atrasados porque aparte se mudó y no se cumplió con la pérdida de peso que teníamos que cumplirse, más bien subió en vez de bajar. Entonces, bueno, venimos atrasados. El punto es, yo le digo, mira, de que lo puedes comer, pero mi chamba es cuidarte y es cuidar y hacer de que lleguemos ahí, por supuesto, de la mejor manera, pero la verdad es que no lo deberías de hacer. O sea, si me pides mi opinión, no lo debes de hacer. Si tú lo haces, ya es tema tuyo, tú eres el que estás jodiendo tu preparación, ¿no? Pero no lo debes de hacer. Me dice, ah, bueno, está bien, ¿me entiendes? Pero me chilla como de que si yo le doy permiso, él lo hace, pero él es como que, a ver, no se trata de si yo te doy permiso o no. O Sí. sea, no es como que sí, sí lo puedes hacer. No, te puedo decir que sí, pero te jodo la preparación. Entonces, si yo estoy cuidando tus espaldas, si yo estoy procurando porque sí logremos lo que tú me dijiste que querías lograr, porque no se trata de lo que yo quiero lograr, es lo que tú quieres lograr, que tú me dijiste, ayúdame a lograr, entonces te tengo que decir los pros y los contras de tomar esta decisión, ¿no? Ya está en ti si lo quieres hacer porque no somos niños, ¿no? Ya todos somos gente grande. Entonces, sí, el tema de la emoción, si a mí me apelan a la parte emocional, le digo, está bien, amigo, bueno, entiendo que te Sí. sientes mal y empatizo con él, te sientes mal, dale, está bien, come. Y Eso, yo, entonces ya ahora yo le estoy jodiendo la preparación. Eso me ha pasado mucho en la toma de decisiones previo a pautar refits con atletas, porque el refit del atleta viene mucho por cuestión emocional. Y aunque todavía no sea un momento de hacer un refit, me ha tocado atletas ya experimentados que me dicen, incluso las poses, cuando les pides las fotos, cuando se sienten blanditos, sin, ya con una caída del rendimiento, pero lastimosamente su físico luce muy bien porque están en el peso más bajo, están algo descargados, pero bien apretados, las poses las mandan así, así. Y luego, mira cómo me veo muy débil, me siento flaco, y yo, ok, y quisiera comer más, ok, pautamos un refit para la cuestión psicológica nada más, vemos la comparación y las siguientes poses en 2 días son así felices, güey. Pero luego ves y no hay una diferencia muy, muy significativa e incluso, no sé, se aumentaron 2 kilos y se veía más apretado antes de hacer el refit, pero estaba más cagado, más enojado. Ahí es donde puedes tener el apoyo de tu coach de decir, mira, hicimos esto, las comparaciones fueron así, el peso se elevó tal, a mí me gusta mucho más este look donde estás enojado, algo descargado, y a lo mejor solo faltaban unos pocos gramos de carbs más en vez de hacerte un refit de 1000 gramos, 500 gramos, lo que sea, y vean cómo la cuestión emocional ya en las últimas etapas es donde el atleta pierde la objetividad. Y Sí, ahí, totalmente. igual si les parece, para darle un poquito a lo que comentábamos antes de grabar el podcast, de cómo, ok, ya poniendo todo esto junto, cómo pudiéramos nosotros mismos ponernos en tela de juicio
y diferenciar a los pseudo expertos o los pseudo, lo que sea, pseudo profesores, lo que sea, de las personas que a lo mejor sí buscan mejorar sus prácticas. Igual rápidamente algunas de los puntos de esta tablita de Eric Helms que se publicó en JPS, no tengo exactamente la bibliografía, si es algún artículo o algo así, es un post de Instagram. Pero bueno, por ejemplo, ¿cuáles son las características de pseudo expertos que seguro a los que nos escuchan les va a sonar algún influencer, al influencer promedio? Número uno, exageración. De cualquier aseveración que hagan, se exagera. Mi método, esta dieta es mala, esta dieta es buena, lo que sea. Hay una cura para todo y una cosa que va a arreglar todo. No tengo idea cómo sea en persona Honey Rumble, pero a lo mejor pudiéramos utilizar su ejemplo de FST7, el entrenamiento de FST7 de estiramiento de la fascia. Es que todos los que han sido con él y se han sido campeones utilizan FST7. Ok, esa es una. Absolutismo. Nunca, siempre, ahí no hay espacio para a veces, puede que, como es generalmente y muy poco sexy en la ciencia. Falta de referencias, falta de contexto. En lugar de planes o ¿cómo decirlo? De programas, hay más bien métodos, de mi método tal. Y así se emplea y no hay de otra, ¿no? Y bueno, algunas otras es que, por ejemplo, nunca pueden admitir algún error, son reglas inflexibles, se apela a la autoridad y a las falacias lógicas, que es que lo que comentábamos al inicio, es que así se ha hecho, es que yo lo hice así, es que el campeón lo hizo así. ¿Quién es el coach aquí? O ¿quién es el profesor aquí? Ok, pues en el que se hace el PhD con 1000 cosas en tu nombre, incluso ni ahí. Sí, totalmente. Digo, ahí, por ejemplo, algo que me gustaría remarcar tal vez un poquillo, no sé ustedes, pero a medida que ha pasado en los últimos meses, años sobre todo, las palabras, como menciona Dani, siempre, definitivamente, o sea, cosas que son como muy absolutas, a veces hasta como que a la hora de platicar o a la hora de poner ciertos temas, como que a veces sin darnos cuenta las tenemos como que ya muy en nuestro vocabulario, cuando realmente ni siquiera pensamos o nos ponemos a concientizar que es un siempre. O sea, ¿qué es un decir definitivamente? O sea, creo que eso es algo que, digo, a mí particularmente me ha pasado y a veces como que trato de decir, ok, no, si estoy tratando de dar igual un punto, es muy importante como quitar ese tipo de cosas que tal vez no es que lo pienses, es que es como que tu vocabulario, el cual tienes, el cual, Expresión. ajá, exactamente, es la expresión de decir, no, pues es que siempre o definitivamente, digo, repito, como que no sé, eso es algo que puede llegar a pasar y creo que definitivamente, creo que a medida que igual entiendes un poquillo más los puntos que, ¿qué pasó, Dani? ¿Qué pasó? Es que dijiste, creo que definitivamente. Creo que definitivamente, te digo, o sea, Caché, güey. sí, 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 y entonces, pues pasa y creo que es algo que muchas veces se debe trabajar, se tiene que seguir trabajando y que al Sí, final de cuentas igual creo que no es lo mismo, como ahorita dije definitivamente, a decir, siempre un culturista debe hacer este tipo de dieta, o sea, creo que igual cuenta mucho la intención, pero igual la expresión creo que igual es importante ponerla a trabajar en ese lado, ¿no? Lo que sí es que siempre un culturista natural debe entrenar intenso y con el Ah, suficiente volumen. claro. Claro, por supuesto. y yo también hay una parte donde yo le hablo a los chicos en el diplomado también de eso, de que tenemos que vivir en un constante entrenamiento volvemos a lo mismo, un gran poder, una gran responsabilidad. Es muy delicado que tú digas siempre, es muy delicado eso y se nos pueden salir a todos. El tema es que te mantengas consciente. Si te la cachas, agarres y te eches para atrás y digas, bueno, no siempre, pero, y expliques, no, puede pasar y es válido, pero la cuestión es que Aquí, sí tratar de ser lo menos determinista posible. ¿cómo podríamos nosotros separar cómo sería un correcto a prueba y error en el nuevo culturismo? ¿Cómo tú dirías esto fue una prueba y sucedió este error? Porque aquí es donde ya podemos incluso diferenciar en la actualidad cómo sí puede existir esa prueba y error, pero de una manera consciente y objetiva. Claro, claro, sí, o No sé, sea, pueden dar claro, ejemplos prácticos, a ver si es posible. pero con basados en el culturismo. No sé, sí, no sé, hidraté a un atleta tanto, sucedió esto y eso yo creo que es una muy buena prueba y error. Ah,
o sea, yo por ejemplo ahorita tengo un chico compitió ayer, un chico mío, y, yo me pude identificar con él porque a mí también me pasa. O sea, yo no me vascularizo casi nada. Nada, o sea, hay gente que siempre tiene las venas popeadas y hay gente que le cuesta mucho, yo soy este caso, y este chico también. Y entonces yo le preguntaba ahorita que estamos en la puesta a punto, que estamos en contacto eh, cada 4 o 5 horas, ¿no? Y me decía pues que no se había vascularizado y a la final después de todo esto que hicimos, que me dijo, sí, estoy consumiendo el sodio, sí, estoy consumiendo el agua, sí, estoy consumiendo los carbos, estoy cumpliendo con todo. Entonces me di cuenta de que él posiblemente sea un caso parecido al mío, de que hay gente que le cuesta mucho. Le dije, mira, probablemente para que sí te llegaras a vascularizar, tenemos que bajar más el porcentaje de grasa, aunque llegó a un nivel, llegó como a 8 más o menos. Ya deberías vascularizarte en 8. Pero me dice, si ni siquiera le dicen nada, se te marca nada, es porque, pues, por un tema genético. Entonces ahí fue la prueba y el error en el caso poniendo como algo muy acá, de que se hizo lo que se tenía que cumplir para que se lograra eso, pero simplemente en esa persona no pasó, ¿no? Y entonces ya sé que o lo bajamos mucho más de grasa, si es que queremos llegar a ver venas, o simplemente aceptarlo que no eres una persona que normalmente se vasculariza, que en mi caso también es así, me cuesta bastante. No sé si tiene que ver con el tamaño de las venas o con la profundidad, pero es un Es que factor ven también. como un tema tiene mucho contexto detrás la propia vascularización, o sea, desde intercambio de iones, de fluidos, de un espacio a otro, de la hidratación de los mismos, o sea, es un tema muy, muy grande, por eso me asusta cuando dicen que algo fue así por esto, o sea, es muy difícil en el ámbito de estas ciencias correlacionar de una manera tan directa lo que está pasando. Por eso tienes que voltear a ver como que todo tu arbolito de fatiga, hidratación, estrés, gestión de carga de carbohidratos, descarga, todo el ambiente que engloba ese problema para así brindar la mejor solución al atleta en el momento pues indicado. Mm. Ese tema me gusta, lo de vascularización, justo por lo que comentas, Fer. La lógica nos diría respecto a la puesta a punto, ok, ¿qué se busca, no? Con deshidratarse, carbohidratos, lo que sea. Buscas maximizar la retención de agua intramuscular, solo intramuscular, como si fuera la única célula, y buscas minimizar el agua extracelular. Ah, pero ¿qué crees? El sistema vascular es extracelular. Entonces, si buscas minimizar eso, entonces, ¿qué va a pasar con el bombeo? ¿Qué va a pasar con la vascularización? Claro. Y no puedes tomar decisiones tan simplistas de, ok, pues si le quito aquí y pongo, ya todo el agua va para el músculo. Y si le quito aquí y hago tal cosa, ya Mm. las venas van a saltar. No, hombre, cuando hablamos de fisiología humana es un tantito más complicado que eso. Totalmente. Sí. Sí, creo que ahí, con lo que comentabas, Fer, pues creo que igual justo en la puesta a punto en la manipulación de carbohidratos y agua es donde tal vez como que puede darse un poquito de forma, por decirlo así, más veloz. Todo esto, el decir, ok, voy a, por decirlo así, jugar con las variables, pero al mismo tiempo manteniendo un margen. Digo, no sé, ahí, por ejemplo, en los casos que tú has tenido, también el buen Dani Parra. Igual no sé que quieran comentar algunos respecto a esos casos, en cómo mantienes decir, ok, voy a manipular esto, pero sé que puede existir esta prueba y error, pero dentro del mismo círculo de seguridad, por decirlo así. De entrada, es entender que el culturismo siempre son rangos, porque a veces creemos que todo es, no sé, pongamos números, 10,000 pasos, 20 minutos de cardio, 140 latidos por minuto, se gastaron 150 calorías en esta cosa y los atletas lo ven así, como que todo es muy preciso, pero al final no son 10,000 pasos, son 8,000, 12,000 y te mueves en ese rango. O no son 20 minutos de cardio, son 20, 30 y se gastan de 100 a 200 y no es específico todo eso. Y si el coach entiende eso, está consciente que si en una peak week o lo que sea, todo en donde se va a estar moviendo son rangos, la carga de carbohidratos igualmente no van a ser 600 gramos exactos, por más preciso que lo cuentes, ni porque tu Excel esté así muy exacto, todo va a caer en rangos. Entonces es Mm. analizar los datos, qué pasa cuando los mueves y ver, observar lo que pasó. Es Sí, como el volumen de entrenamiento o el ya anticuado rango de repeticiones para hipertrofia de 8 a 12.
Si hacías 7, pues ya te convertías en powerlifter, ¿no? Y si hacías 13, 14, estabas en una zona gris en donde no obtenías nada. Eres mujer. Eres- Ya ese es rango mujer, ya no. Más de Porque 12, eso ya no, eso son las o mujeres tenías muy que hacer abajo. hasta 15 para trabajar resistencia. Entre 13 y 14 no pasaba nada, güey, estabas En el limbo estabas ahí. Sí. Sí, justo es eso lo que estaba diciendo, lo que acabas de decir, Fer, de que a la final tenemos que tener ese abordaje de voy a tomar de estas decisiones basadas en datos, ¿no? Yo con los datos y con mi conocimiento creo que esto es lo que puede pasar, espero también una parte de mí, espero que pase esto. Y vamos a ver, y si no sucede, pues vas a tener que ver de qué otra forma haces para que suceda, ¿no? Si es que es un requerimiento. Pero es que de la misma forma es un estudio. A la final del estudio, los investigadores plantean una hipótesis, pero no saben qué va a pasar. Ellos dicen, yo creo que va a pasar esto, que si yo pinto la pared de azul, se va a poner azul, pero a lo mejor se ponen y, pues, y queda verde, ¿no? Entonces, a la final, o sea, esto también creo que es una cosa que hay como medio mito en la cabeza de la gente, de que en el estudio no se busca necesariamente comprobar algo, es un experimento. Es, mira, yo voy a hacer esto, yo creo que puede pasar esto, pero vamos a ver qué sucede. Y el investigador tiene que aceptar el resultado que salga, independientemente coincida con lo que él pensaba o no pensaba, y su trabajo literal es agarrar, aventarlo al mundo y decir, chicos, yo hice esto y esto pasó, a ver a quién le sirve esta información, ¿no? Y entonces otro estudio se basa en esta y en otra investigación y poco a poco se va construyendo para arriba. Así lo creo, Dani, si quieres tú, que creo que estás más metido que yo en el tema, eh, agrégale un poco más de info al asunto. Híjole, nada más comentar que es un rollo. Por ejemplo, hay mala ciencia, desde luego, porque es una industria, es lo que a veces no pensamos. Claro. Es una industria, la gente de eso vive. No en México, desafortunadamente, pero sí en otros países. Como que, por ejemplo, algunas hipótesis, ya que se obtuvieron los resultados, como que se cambiaron, como que ahí le movieron para que estuviera de acuerdo. Hay manito negra. Sí, claro que hay mano negra. ¿Y por qué Sí, hacen sí, eso? sí, Pues sí. para que su paper sea más compartido, para que tenga más citas, y eso los ayuda a los investigadores, ¿no? Hay como que más tráfico de. O Mm. como que, por ejemplo, el análisis estadístico está por ahí un poquito extraño, que son temas que sinceramente me considero muy eh, torpe, no tengo idea, sinceramente es demasiado complejo, pero bueno, ahí Sí. es donde también puede haber mala ciencia y es donde también necesitamos un pensamiento crítico para, ok, sí usar la ciencia, pero tampoco pensar que es la verdad absoluta. De este estudio dijo tal y ya. O por ejemplo, estudios en donde no hay hipótesis, como son los metaanálisis. Ahí no, nunca se postula hipótesis, nunca, porque no es Que la salga lo que tenga que salir. exactamente sobre un tema, y pues ya veremos cuál es la tendencia, ¿no? Claro, Y otras, claro. por ejemplo, revisiones sistemáticas, no hay estadística, pero sí, por ejemplo, la de la puesta a punto de Chris Baraka y todos sus colegas, pues es una revisión sistemática que agarraron todo lo disponible y te dan algunas recomendaciones, pero si se fijan, no hay un forest plot, no hay como que, la tendencia está aquí, porque no se puede todavía llegar a eso. Entonces también saber qué tipo de estudio que te estás enfrentando y saber que tiene limitantes, que es una industria, que hay personas detrás, personas que cometen errores, importantísimo tenerlo en cuenta. Sí, sí. Sí, totalmente, digo, creo que podríamos seguir extendiéndonos mucho más, pero igual ya para no alargar tanto el episodio, igual pues nada, comentando y complementando lo de Dani, creo que es igual sumamente importante tener, pues lo repetimos, esa apertura. A mí la verdad me da mucho gusto tanto que ambos Danieles sean profesores y puedan como que tratar de justamente proponer esta parte como de poner un poquito en como decir, ok, esto es lo que hay, lo interpreto así, pero tratar como de dar un poquillo sus menos sesgos posibles, porque al final de cuentas eso igual es bien, pues no sé, es muy, por decirlo así, no me gustaría decir peligroso, pero pues sí, en cierta parte me ha pasado o ha habido muchos casos en los que pues muchas veces el hecho de estar ahí o estar frente a los demás, como que mostrar esa parte que mencionaba hace rato igual Dani, ¿no? Soy el profesor aquí, pues así es, y ya, se chingó. Entonces creo que igual mostrar esa flexibilidad y que ustedes tienen realmente a mí
pues me da mucho gusto que al final de cuentas se pueda crear esta como que un poquito relación más bidireccional en la hora del conocimiento. Creo que el poner ahí la información, dar comentarios respecto a ella y al mismo tiempo estar abierto a la apertura que los demás comentarios tengan, y creo que lo mencionábamos en el anterior episodio. Lo más chingón es cuando salen realmente una duda genuina, no una duda de te quiero chingar y quiero destrozar tu argumento y chingar, sino una duda genuina que tú dices, oye, güey, pero realmente, ¿por qué pasa esto, no? Y creo que ahí es donde como que puedes incluso tú mismo ser más inmerso en el tema y entenderlo de mejor forma, ¿no? Incluso el tema está, o sea, ahorita que me recordaste, Ángel, de algo que se puede aplicar con el uso de los diuréticos en el culturismo libre, todavía se sigue pensando que es un requisito y que es la herramienta final. Yo no lo veo en ningún caso ni la primera herramienta y casi creo que la última, porque nunca los utilizo, nunca. Y todavía se le atribuye un peso muy, muy, muy cabrón a los diuréticos por cualquier justificación que quieras, pero creo que es por el mal abordaje de todo lo anterior, porque ni siquiera los culturistas checaron nunca su presión arterial, ni siquiera tuvieron métodos profilácticos para los efectos secundarios, ni siquiera están en forma para su competencia, cargaron antes de tiempo, manipularon el sodio y siempre ponen el peso muy grande a esa variable, por ejemplo, de los diuréticos. Y si tú les dices, oye, no son necesarios, pero ¿cómo? Hay contextos en los que sí. A ver, dime cuáles y por qué en tu contexto sí crees que va a ser viable. Y te puedo decir de mil maneras, sin uso de se puede lograr tal cosa. Es un ejemplo pues breve, pero que queda claro. Listo, bienvenidos a la tercera parte de este episodio, ya nada más para, pues creo que ahí cerrar un poquillo, dar conclusiones respecto a eso. Pues nada, un gusto, el buen Dani Parra, realmente tenerte aquí. Gracias. Digo, estábamos comentando respecto de la tabla que había mencionado Dani, pero yo creo que la parte en la cual identificamos, por decirlo así, a los expertos o más todo ese tipo de cosas, las tocaremos en otro episodio, porque igual yo creo que con tocar un punto nos podemos ir otros 40, 50 minutos nada más. Entonces, muy probablemente lo dejemos para otro episodio, para pues poder platicarlo un poquito más con calma y poder desarrollar mucho más cada punto. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a los cuatro. Conclusiones, carnales, antes de irnos, quien guste empezar. Fer, Dani 2, quien guste, adelante. El invitado, por favor. Ay, me la aventaste. Eh, Y elegantemente. pues, sí. Pues, mira, el principio, sí, el principio de toda esta conversación era el tema de la experiencia, si es importante, no, qué tan importante. Sí, sí lo es. No necesariamente la experiencia tiene una validez, porque la validez de la experiencia se da solo si aprendes de ella. Puedes tener 20 años en la industria y hacer las cosas 20 años mal, porque te lo enseñaron mal y tú en ningún momento buscaste para entender. Repito el ejemplo de la chica que le corta las cosas. Han pasado 3, 4 generaciones y le siguen cortando las puntas al lomo para hornearlo, así perfectamente, como otros muchos mitos. Justo hay uno que comento en el diplomado, entre otros más. Les pregunto que si saben de qué color es Santa Claus. Y su color original era verde. El Santa Claus que todos conocemos, con el que todos crecimos, que es rojo, lo creó Coca-Cola en los 20. Entonces, ¿cómo puedes tú en algún momento crear algo que todo el mundo en ese momento sabía de dónde venía, pero después de muchos años puede permanecer y hoy en día ya es un paradigma, ya es un mito? Entonces, Espero que fórmate. aquí nadie crea en Santa Claus porque hay muchos que creen en varias cosas. Pero bueno, todos, si yo te digo Santa Claus, ¿de qué color es? Todo el mundo va a pensar en Santa Claus rojo, ¿no? Correcto. Difícilmente piensa Santa Claus en otro color. Y Sí, sí, pues sí. sí, antes de eso era o con ropa café o verde, pero nunca fue rojo, ¿no? Entonces, bueno, a la final, fórmate, es lo que yo le puedo decir a la gente. Estudia, lee, y no necesariamente de manera formal, como te digo, es simplemente mantenerte escuchando podcast, leyendo por aquí, sigue a la gente correcta en internet, deja de seguir a la gente que comparte estupideces que te das cuenta que no sirve, déjalos de seguir, y es eso, es exponte información y que sea como un goterito, y pues toma decisiones
Dale mucho más prioridad a los datos y no tanto a la parte emocional o a tu experiencia, que sí tiene importancia, sí representa parte, pero no debe ser lo principal. De ahí nada más, totalmente de acuerdo en la parte de redes que seguido comentamos aquí en el podcast. Pues así como hay mal contenido, como hay gente que puede mermar tu propia opinión, también hay muy buenos perfiles que puedes seguir, que puedes Claro. interactuar. Vaya, pues seguir, no sé, Schoenfeld, puedes seguir a Helms, a todos ellos, que incluso ellos tampoco están exentos, pero Mm. sí se nota luego un poquito más de apertura. Y creo que esos son mejores modelos a seguir que a lo mejor el chico o chica que está impresionantemente mamado o muy guapa, muy nalgona, ok, sí, está bien. Si te gusta ese tipo de contenido, al menos saber por qué lo sigues, ¿no? Para, no sé, porque te gusta y ya, pero no para seguir sus consejos fitness, cosas de ese tipo, porque pues no, para eso estamos en la muy, no sé si afortunada o desafortunada, pero ambas, supongo un poquito de las dos eras en que podemos tener tanto acceso a esa información de tan buena calidad e incluso interactuar directamente con los que realizan este tipo de investigaciones. Así que aprovecharla, ¿no? Totalmente. Y pues mi conclusión es, pues esa, similar a la de Daniel Parra, que llevar muchos años en algo no equivale a una muy buena experiencia. Y si quieres hacer valer esa buena experiencia, empieza a cuestionarte de las cosas que mandas, analizar las cosas del por qué las mandas, si la toma de decisiones fue meramente emocional o te basaste en algo. Y creo que eso en el culturismo cobra mucha relevancia porque se evitan malas prácticas, evitan muchos riesgos a los atletas y se digan al culturismo libre, que aquel cabrón que toma una decisión muy emocional le cobra factura muy, muy fuerte con la salud de la persona. Y por eso yo estoy muy, muy en contra de la toma de decisión detrás de la hamburguesa, porque si eso es con una hamburguesa, ¿qué haces con un diurético? ¿Qué haces con la trembolona? ¿Qué haces con esto, esto, esto? Si se te hizo fácil pautar una hamburguesa, se te va a hacer fácil pautar un diurético después de esta, 300 miligramos de trembolona en tu primer ciclo, definirte con orales. O sea, vean, la hamburguesa tiene el trasfondo más lógico para ponerte a pensar mucho del por qué se toman las decisiones. Perfecto, pues ya igual, yo a manera de conclusión, decirles, pues primero nada, Fer, Dani Parra, muchísimas gracias por su tiempo. Realmente disfruto mucho platicar con ustedes. Platicamos muchísimas cosas. Espero a la gente igual le haya gustado la plática. Igual, pues esto, repito, no se hace con la mera intención de compartir puntos, de tratar como de hacer crecer un poquito más, pues toda esta parte del fitness basado en evidencia, por decirlo así, que igual al final de cuentas es algo que buscamos para impulsar al culturismo, que es algo que muchas veces pues nada más lo dejamos en la evidencia anecdótica y saber que hay respaldo detrás, información que respalda ciertas prácticas, pues nos ayuda mucho a poder esclarecer nuestro camino, poder ser personas que ayuden a las personas de manera completamente pues profesional, tratar como de hacerlo un poquito más formal todo este abordaje que se da. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Digo, no antes, claramente sin irnos rápidamente en modo reversa, damos las recomendaciones musicales de esta semana. Mi buen Dani Parra, no sé si ni sabías, pero aquí cada episodio damos una recomendación musical que le dejamos a la gente, pues para que se deleiten, para que disfruten su semana. Entonces, pues yo empezaré dando mi recomendación musical. En este caso, yo les recomiendo la canción de No se va, de Grupo Frontera. Está muy buena, está muy chingona. Escúchenla, ahí me dicen a ver qué tal. Me la ganaste, güey. Venga, a ver qué tenemos, Fer, qué nos das para esta semana. Dale tú, Dani, porque no tengo. Ay, cabrón. Que no sé qué les guste a nuestra queridísima audiencia. Supongo de todo un poco. Salió disco de Denzel Curry y me gustó mucho una rolita que se llama Angels, Ángeles con Z. Está muy buena, sabrosa. Okay. Perfecto. Dani Parra, ¿qué Está tenemos? bien. Pues mira, así que música que ya salió ahorita, yo ahorita empecé a escuchar otra vez de vuelta porque tenía mucho tiempo, no sé, como que me acordé, estoy escuchando nu metal, que es pues Papa Roach de los 90 Ah, ok. de los Uy, 80, del padrino, 2000, güey, del crecí con 2000, o sea, pura de estoy, esa madre. estoy escuchando, ¿ah?
Crecí con pura de esa madre, mi primer Sí, disco, güey, ¿no? De Limp estoy Bizkit, escuchando Limp Bizkit, güey. Limp a Bizkit huevo. es lo máximo para entrenar. Limp Bizkit, pongan Limp Bizkit para entrenar, está perrísimo. También meto un poquito de punk, Offspring, estoy escuchando otra vez. Todo eso así rapidito. En Blink, 182, pues sí, recordando cuando tenía como 14, 15 años. Muy bueno. Perfecto, pues muchísimas gracias, buen Dani Parra. Fer, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos para esta semana? Pues yo nada más porque voy a ir a ver a Alejandro Fernández, pues les dejo la rola que más me gusta, la de Me dediqué a perder, ¿cómo no? Qué rolón, Entonces, güey. Qué ay, rolón, para güey. quienes están dolidos. Qué rolón, güey, la verdad. Gran, gran canción, güey. Pues nada, carnales, nuevamente muchísimas gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias a las personas que nos vieron en YouTube hasta aquí, que nos escucharon en Spotify hasta aquí. Vamos a dejar las redes de Dani Parra en la descripción del video de YouTube para quien esté en Spotify, pues des una vueltita por YouTube. Igual ahí Dani pues igual se dedica a ser profesor, igual a crear contenido, entonces dense una escapada para su perfil. Realmente es un perfil que vale la pena seguir. Muchísimas gracias nuevamente, Fer, Dani Parra, un gustazo. Pues nos seguimos viendo. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Let me see.